tiempo y que luego, bueno, en diferentes etapas de tu vida te da más o menos vergüenza recordar que te gusta ese cuento. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu cuento, María Antonia? ¿Cuál es el cuento que a ti de pequeña ya te conecta y te dices, este es mi cuento? Bueno, fíjate que un cuento que siempre me acuerdo que nos contaba mi mamá, éramos 5 hermanos y entonces nos íbamos a su cama, que era más grande, la cama matrimonial, y nos poníamos ahí los 5 y ella nos contaba un cuento que le insistíamos que nos lo contara y nos lo contara, que tiene eso también su razón de ser y es como el primer cuento que tengo grabado en la mente y es el cuento de las habichuelas mágicas. Del chiquito Mm, este que cambia la vaca por, por unos guisantes o mm, habichuelas mm, y que tiene que hacer toda esa aventura de subir por el árbol, encontrarse con el ogro, luchar y qué sé yo, y vuelve con la gallina mm. de los huevos de oro. Ese cuento es que era una fascinación. Mi mamá a veces se cansaba, decía, bueno, lo cuento rápido, pero no, no lo cambien, no lo resumen. Eso es como muy típico de los niños, que tiene toda una explicación psicológica de por qué Mm, nos quedamos como pegados con una historia, porque de alguna manera resuena algo que tenemos que resolver dentro, y el cuento infantil es como incluso el mito, ¿ah? Como fue descubierto en el siglo pasado primero por Prop y después por Campbell, en todo su estudio de los mitos y de los cuentos. Nos quedamos como pegados porque en ese cuento encontramos como una guía de cómo resolver ese conflicto que evidentemente en el caso de los niños no somos conscientes cuál es, pero nos resuena, lo intuimos, entonces nos atraemos por eso. ah, Bueno, oye, ya que yo mm. he contado esto, a mí me gustaría saber ahora cuál es tu cuento porque he quedado absolutamente curiosa. Bueno, yo tengo predilección desde muy chiquito, al igual que tú porque te contaban ese cuento. Tengo predilección por dos cuentos diferentes. Uno es un cuento que creo que es inventado, que es un cuento que contaba mi abuelo, que mi bisabuelo le contaba a mi abuelo y que mi abuelo le contó a mi padre y que mi padre nos lo contó a nuestros hermanos, a mi hermana y a mí y que va siguiendo así en generación, que es muy extenso como para hablarlo aquí, pero es como muy de la familia. Y luego yo he estado siempre me he unido a Caperucita y el Lobo, curiosamente. Caperucita y el Lobo es un cuento que ha pasado para mí por muchas etapas, desde darme pánico, desde darme miedo, desde en momentos de mi vida tener cercano al lobo, cercano a la abuelita, cercano a Caperucita, he sido la madre Caperucita, he sido la cesta, he sido el lobo, he tenido que pedir disculpas al lobo por ser lobo. Me he manejado mucho con ese cuento. Al principio, de un plano inconsciente, cuando soy más pequeño, desde emociones puras como miedo o deseo o muchas otras. Y luego ya, pues ya de adulto o como terapeuta, ya explorándome a mí mismo, viendo qué había de mí en este cuento o cómo iba un poco todo esto. Y con esta pregunta que me lanzas, que me alegro también porque me gusta hablar de los cuentos, la primera, de hecho, has nombrado cuando tú y yo nos conocimos allá, creo que ya hará unos, no sé si 8 9 o 10 años ya, estudiando psicodrama. La primera vez que yo a ti te conocí, ya me estabas hablando de cuentos, no lo recordarás, pero ya me estabas hablando de cuentos y eso lo tengo yo en la cabeza. Pues Eh, recuerdo ese momento, mm, creo que te lo debo haber comentado porque estabas como haciendo algunos personajes y me gustó mucho como el cambio de registro para hacer cada personaje y me pareció como que llevaba dentro de ti un cuentacuento natural. Me dio la impresión que tenías que ser buen psicoterapeuta por esa capacidad de ir cambiando de registro, de capturar como la esencia de los personajes que se estaban representando. Creo que bueno. por eso al escucharte me resonó.
Bueno, recojo esa parte de halago que